A finales de la década de 1880, las aguas del río Sena en París devolvieron a la superficie un enigma que la ciencia forense de la época no pudo resolver, pero que el arte se encargaría de eternizar. El Sena, en su tramo urbano entre el Puente de la Concorde y el Puente Nuevo, es un sistema hidráulico de comportamiento predecible en sus parámetros generales y completamente irregular en sus detalles locales. La velocidad media de la corriente en ese tramo oscila entre 0,8 y 1,4 metros por segundo en condiciones de caudal ordinario de otoño, con variaciones significativas en las zonas de pilones de puente donde la constricción del canal produce aceleraciones locales seguidas de zonas de remanso en la cara aguas abajo de cada obstáculo. La temperatura del agua en octubre y noviembre en ese tramo se sitúa entre 9 y 13 grados centígrados. Rango que tiene consecuencias directas y predecibles sobre la velocidad de los procesos de descomposición del tejido orgánico sumergido a esas temperaturas. La actividad bacteriana que inicia la degradación celular se reduce a aproximadamente el 30% de su velocidad a temperatura corporal normal, lo cual significa que un cuerpo introducido en el Sena en otoño conserva su integridad estructural superficial durante un periodo considerablemente mayor que un cuerpo expuesto a las mismas condiciones en verano. Fue en esas condiciones de temperatura y caudal donde los trabajadores del Wai de la Meiji Serie, el muelle situado en la orilla norte, entre el Puente Nuevo y el Puente al Cambio, conocido en esa época principalmente por sus puestos de venta de animales vivos y flores, recuperaron el cuerpo de una joven mujer flotando en la zona de remanso que la geometría del Puente Nuevo generaba en su cara aguas abajo. La posición del cuerpo en el momento del hallazgo era de decúbito prono, con el rostro hacia el agua y los brazos extendidos a los lados del torso en una disposición que la hidrodinámica fluvial produce de manera consistente en cuerpos de densidad similar a la del agua que han alcanzado el equilibrio de flotación tras el periodo inicial de hundimiento. La posición no era el resultado de ninguna acción voluntaria sino la solución de mínima energía que el sistema agua-cuerpo adoptaba de manera automática. La vestimenta de la joven era consistente con la de una mujer de clase media-baja parisina del periodo, una falda de lana oscura, una blusa de algodón de color indeterminado por la saturación de agua, sin sobre todo ni capa exterior, lo cual era coherente con una entrada al agua en una tarde o noche de temperatura moderada pero no extrema. La ausencia de sobre todo era un dato que el protocolo forense de la época registraba sistemáticamente porque su presencia o ausencia informaba sobre las condiciones del momento de entrada al agua, no sobre las condiciones del hallazgo. No había señales externas de violencia en las zonas visibles del cuerpo, sin contusiones en los antebrazos que indicaran defensa, sin marcas de ligaduras en las muñecas, sin laceraciones en el cuero cabelludo visibles antes del lavado. El cuerpo, en su superficie exterior, no contaba una historia de fuerza aplicada desde el exterior. El traslado desde el Wai de la Meiji Serie hasta la morgue de París seguía un procedimiento estandarizado que el sistema municipal había refinado durante décadas de práctica continuada. El cuerpo era depositado sobre una camilla de madera con bordes elevados para contener el flujo de agua que continuaba drenando de la ropa y el cabello durante el transporte. La camilla se cargaba en un carro de madera con suspensión de cuero que amortiguaba parcialmente las irregularidades del pavimento adoquinado de las calles del centro, y el carro se desplazaba hacia el Wai de l'Archeveché, en la orilla sur de la Ile de la Cité, donde la morgue de París había ocupado su ubicación definitiva desde 1864. El edificio de la morgue era una construcción funcional de piedra de talla con fachada neoclásica discreta, diseñada por el arquitecto municipal con la lógica de un espacio que debía cumplir simultáneamente dos funciones que la administración de la ciudad consideraba igualmente importantes: la función técnica de conservación y examen de cadáveres no identificados,
y la función social de exposición pública de esos mismos cadáveres para facilitar su identificación por parte de los ciudadanos. Esta dualidad funcional determinaba la arquitectura interior de manera completa. La zona de trabajo forense, con sus losas de mármol sobre caballetes metálicos y su sistema de canalización de fluidos, era adyacente e inmediatamente comunicada con la zona de exposición pública, separadas únicamente por una pared con ventanales de cristal de gran formato que permitían la visión desde la sala de acceso público sin permitir el acceso físico al espacio de trabajo. Las losas de mármol sobre las que reposaban los cuerpos eran piezas de granito gris de Bretaña y mármol de Carrara en las instalaciones más antiguas, con una masa térmica suficiente para mantener su temperatura superficial varios grados por debajo de la temperatura del aire interior incluso en verano, funcionando como superficies isotermas pasivas que ralentizaban el intercambio térmico entre el cuerpo y el entorno. El sistema de irrigación complementaba esta función, un flujo continuo de agua fría, derivado de la red municipal. Circulaba sobre las losas mediante un sistema de canalizaciones perimetrales que mantenía la temperatura superficial en el rango de entre 8 y 12 grados centígrados, creando las condiciones de preservación epitelial que la exposición pública prolongada requería. Sin ese sistema, la degradación visible de los tejidos superficiales en el periodo de exposición habría reducido significativamente la posibilidad de identificación por parte de los visitantes. El patólogo de turno realizó el examen preliminar del rostro de la joven antes de que el cuerpo fuera preparado para la exposición pública. Lo que registró en el protocolo de ese examen, y lo que todos los que entraron en contacto con ese rostro en las horas y días siguientes registraron con una consistencia que supera lo que el lenguaje forense habitual podría clasificar como observación objetiva, era la presencia de una expresión facial que la musculatura mímica del rostro humano produce en circunstancias que los manuales de tanatología del periodo describían con precisión técnica, pero que en este caso específico generaba una respuesta en el observador que cedía el marco del análisis clínico. La llamada sonrisa de la desconocida del Sena no era una sonrisa en el sentido funcional del término, no era el resultado de la contracción activa del músculo cigomático mayor ni del orbicular de los labios. Los dos grupos musculares cuya acción coordinada produce la expresión que el sistema de codificación facial humano clasifica como sonrisa genuina. Era, en términos anatomofisiológicos precisos, el estado de reposo de la musculatura mímica de un rostro cuya estructura ósea subyacente, el arco cigomático levemente elevado, la mandíbula de ángulo suave, el maxilar de proporciones equilibradas, producía en su configuración neutral una disposición de los tejidos blandos superpuestos que el ojo humano interpretaba como expresión de serenidad activa. Era una arquitectura facial, no una expresión. Era la geometría del hueso dictando al tejido blando una postura que la muerte había fijado en el momento en que la tensión muscular voluntaria cesó y los grupos musculares alcanzaron su longitud de reposo. La ausencia de rigidez cadavérica avanzada en el momento del examen inicial era coherente con el tiempo estimado de permanencia en el agua y la temperatura de la misma. El frío fluvial había ralentizado también los procesos bioquímicos del rigor mortis, extendiendo el periodo de musculatura blanda más allá de las 12 horas habituales. El rostro de la joven, en ese estado, tenía la textura y la quietud de una pieza de escultura en mármol blanco de grano fino, superficies continuas sin tensión ni deformación, planos que captaban la luz lateral de la sala de examen con la misma distribución que una superficie pulida artificialmente. El cuerpo fue preparado para la exposición pública siguiendo el protocolo estándar de la morgue: lavado, peinado del cabello, vestimenta con las mismas ropas recuperadas del agua una vez escurridas y parcialmente secas. Disposición sobre la losa de mármol en posición de decúbito supino con los brazos a los lados del cuerpo y el rostro orientado hacia la pared de cristal que lo separaba de la sala pública.
La iluminación de la zona de exposición procedía de lámparas de gas instaladas en los arcos de la pared superior, diseñadas para iluminar los rostros de los expuestos desde un ángulo levemente elevado que minimizaba las sombras deformantes y maximizaba la legibilidad de los rasgos faciales para los visitantes al otro lado del cristal. La morgue de París en ese periodo era, en términos de afluencia de visitantes, uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad. Las estimaciones de la época situaban entre 40.000 y 100.000 visitantes anuales, cifras comparables a las de los museos principales. Con una distribución demográfica que incluía todas las clases sociales y que la administración municipal justificaba públicamente mediante la función cívica de identificación, pero que respondía también a una dinámica de atracción hacia la muerte expuesta que la sociología urbana del periodo no había comenzado todavía a analizar sistemáticamente. El espectáculo de los cuerpos tras el cristal, iluminados por el gas y refrigerados por el agua, era un teatro de la detención, la vida suspendida en el punto exacto de su extinción, accesible a la mirada pública sin el filtro del ritual ni de la privacidad del duelo. La desconocida del Sena fue expuesta durante varios días sin que nadie la reclamara. Miles de parisinos pasaron al otro lado del cristal y miraron ese rostro. Ninguno pudo decir quién era. Todos pudieron decir, con una unanimidad que el registro histórico preserva con la misma consistencia que cualquier dato forense, que ese rostro era el rostro más sereno que habían visto jamás en una persona muerta. Quizás en una persona viva. El empleado de la morgue que tomó la decisión no era un artista en el sentido que el París de finales del siglo XIX habría reconocido con ese término. Era un técnico. Un hombre cuya relación cotidiana con la muerte había sido suficientemente larga y suficientemente repetida como para haberle eliminado la mayoría de las respuestas emocionales que esa proximidad produce en quienes la experimentan sin habituación previa. Conocía los rostros de los muertos con la familiaridad profesional de quien ha aprendido a leer en ellos no una historia sino un estado, el estado final de un sistema biológico que ha cesado de operar, con todas las consecuencias estructurales y expresivas que ese cese produce sobre los tejidos blandos de la cara. Había visto miles de rostros en esa condición. Sabía exactamente lo que el tiempo haría con el de la joven desconocida en las horas y días siguientes. Lo que lo detuvo frente a esa losa específica, en esa noche específica de la década de 1880, no era identificable en los términos del vocabulario técnico que su trabajo le había proporcionado. La estructura ósea del rostro de la joven pertenecía a un tipo morfológico que los manuales de antropometría física del periodo clasificaban dentro de los parámetros de simetría bilateral superior al promedio. La distancia entre los arcos cigomáticos era proporcional a la anchura de la frente, la proyección del mentón era coherente con el ángulo de la mandíbula y la disposición de los rasgos centrales, nariz, labios, surco nasolabial, seguía una distribución vertical que los escultores clásicos habían codificado como canon de proporcionalidad facial. Pero la simetría geométrica no era suficiente para explicar lo que el técnico observaba y que su vocabulario profesional no tenía categoría para registrar con precisión. La expresión del rostro proyectaba una quietud que no era simplemente la ausencia de tensión muscular, sino algo que se parecía, con una insistencia perturbadora, a la presencia de una serenidad activa. Como si la joven hubiera alcanzado en el momento de la muerte un estado de resolución que su rostro se había encargado de fijar con la permanencia de una decisión tomada sin posibilidad de revisión. Los procesos biológicos de descomposición comenzarían a alterar esa expresión en un plazo de horas a días, dependiendo de la temperatura del laboratorio y de la humedad del ambiente. La refrigeración por irrigación de agua fría sobre la losa ralentizaba ese proceso pero no lo detenía. El técnico calculó el tiempo disponible con la precisión de quien ha observado esa progresión suficientes veces para conocer sus variables.
y determinó que la ventana para preservar el estado actual de las facciones mediante un vaciado en yeso era estrecha pero suficiente. La lámpara de gas proyectaba una luz amarilla de espectro cálido sobre el mármol frío, produciendo un contraste de temperatura de color entre la superficie iluminada del rostro y las sombras laterales que subrayaba la tridimensionalidad de cada plano facial con una definición que habría resultado útil para cualquier escultor y que al técnico le confirmó que la geometría del rostro era reproducible con precisión en un material sólido. Fue a buscar el yeso. El yeso de París, denominación comercial del sulfato de calcio hemihidratado, obtenido mediante la calcinación del mineral de yeso natural a temperaturas de entre 120 y 180 grados centígrados. Proceso que elimina 3/4 partes del agua de cristalización del sulfato de calcio dihidratado original. Era en el siglo XIX el material estándar para la producción de vaciados faciales tanto en contextos artísticos como forenses y funerarios, por razones que combinaban la disponibilidad del material, su bajo coste relativo, la facilidad de manipulación en estado plástico y la fidelidad dimensional de la reproducción una vez fraguado. Sus propiedades físicas en el momento de aplicación eran el resultado de la reacción química inversa a la calcinación. Al mezclar el polvo seco con agua en proporción de aproximadamente 0,7 partes de agua por cada parte de yeso en peso, el sulfato de calcio hemihidratado iniciaba un proceso de rehidratación que reconstituía los cristales de sulfato de calcio dihidratado en una matriz entrelazada de microagujas cristalinas que durante el periodo de fraguado, entre 5 y 20 minutos, dependiendo de la temperatura del agua y la relación agua-yeso, pasaba de una consistencia fluida a una consistencia plástica moldeable y finalmente a un sólido rígido de superficie lisa y capacidad de reproducción dimensional en el orden de las décimas de milímetro. La reacción de rehidratación es exotérmica, libera calor al entorno a una tasa de aproximadamente 130 julios por gramo de yeso procesado, produciendo un aumento de temperatura perceptible al tacto en el material durante los primeros minutos del fraguado. Este aumento de temperatura era relevante en el contexto del vaciado facial porque el calor transferido desde la capa de yeso hacia la piel del sujeto podía, en teoría, producir alteraciones superficiales del tejido si la capa aplicada era demasiado gruesa o si el tiempo de contacto era demasiado prolongado. El técnico de la morgue sabía que en un sujeto vivo esa variable requería gestión cuidadosa, en un sujeto muerto cuya temperatura corporal ya había descendido al equilibrio con la losa de mármol. La transferencia térmica era en dirección inversa, el yeso caliente cedía calor a la piel fría y el efecto sobre el tejido era irrelevante desde la perspectiva clínica, aunque no desde la perspectiva de la fidelidad del molde, porque el diferencial de temperatura entre el yeso y la superficie facial podía producir microcontracciones en el material durante el fraguado que se traducían en inexactitudes dimensionales en las zonas de mayor curvatura. La preparación de la superficie comenzó con la aplicación de una capa fina y uniforme de aceite de oliva sobre la totalidad de la zona facial a moldear, mediante un pincel de cerda natural de anchura media, con movimientos cortos y sistemáticos que seguían la topografía de cada plano, frente, mejillas, nariz, labios, mentón, asegurando una cobertura completa sin acumulaciones en las zonas de transición entre planos, donde el exceso de lubricante habría producido burbujas en la interfaz yeso, piel que se traducirían en pérdida de detalle en el molde negativo. El aceite cumplía una función de desmoldante, impedía la adhesión mecánica entre el yeso fraguado y los microrelieves de la superficie cutánea, permitiendo la separación del molde sin arrastre del tejido superficial. La primera capa de yeso fue aplicada en consistencia fluida, con el mismo pincel limpio, comenzando por los párpados cerrados, zona de mayor delicadeza topográfica por la finura del tejido y la presencia de las pestañas, cuya geometría tridimensional el molde debía capturar sin deformación, y extendiéndose hacia las mejillas, el contorno labial,
el filtrum y finalmente el mentón y el borde mandibular inferior. El desprendimiento del molde negativo ocurrió en el silencio casi completo del laboratorio, interrumpido únicamente por el sonido sordo y levemente húmedo que produce la separación de una superficie de yeso fraguado de una superficie orgánica lubricada. Un sonido que no tiene equivalente preciso en el vocabulario onomatopéyico ordinario, que se sitúa entre el crujido suave de la separación de dos superficies planas mantenidas juntas por presión de contacto y el susurro de un material poroso, liberando el aire atrapado en su interfaz con otra superficie. El técnico sostuvo el molde negativo con las dos manos, con los dedos distribuidos sobre la superficie exterior convexa de manera que ningún punto de la estructura recibiera presión concentrada que pudiera fracturar las zonas más delgadas, los bordes de los párpados, las alas de la nariz, el contorno labial, y lo depositó con cuidado sobre la mesa de trabajo adyacente. El interior del molde negativo era un negativo exacto de la cara de la joven en el estado en que se encontraba en el momento del vaciado. La fidelidad dimensional del yeso de París en condiciones de aplicación correcta alcanzaba en ese periodo resoluciones de entre 0,1 y 0,3 milímetros, suficientes para reproducir no solo la geometría macroscópica de los planos faciales sino también la textura de la superficie cutánea a escala visible a simple vista. Los poros de la piel de las mejillas y la frente aparecían en el molde como protuberancias en negativo de diámetro submilimétrico, y las pestañas, capturadas en el yeso en la posición exacta que ocupaban en el momento de la aplicación, habían dejado en el material sus improntas tridimensionales con una fidelidad que incluía la curvatura individual de cada pelo y el ángulo de su implantación en el párpado. El vaciado en positivo, obtenido mediante el vertido de yeso fresco en el interior del molde negativo previamente lubricado, produjo una reproducción del rostro que el técnico depositó sobre la mesa y observó durante un tiempo que sus notas no registran pero que la naturaleza del objeto justificaba. La sonrisa estaba allí, reproducida en sulfato de calcio dihidratado, a temperatura ambiente, con una permanencia que el rostro original no podría mantener. La máscara salió de la morgue por un camino que los registros no documentan con precisión, lo cual es coherente con la naturaleza informal de su origen. No era un objeto producido por un protocolo institucional sino por una decisión individual de un técnico que había actuado al margen del procedimiento establecido, y su circulación posterior siguió la misma lógica de informalidad. Lo que los registros sí documentan, a través de los testimonios de artistas, escritores y coleccionistas del periodo, es que la máscara llegó a los talleres del barrio latino en algún momento de los años siguientes a su creación, y que su presencia en ese entorno específico produjo un efecto de replicación que ningún objeto de origen forense había producido antes en el mercado artístico parisino. Los artesanos del barrio latino fabricaban máscaras de yeso en serie para un mercado de estudiantes, poetas y pintores que decoraban sus habitaciones y talleres con reproducciones de obras clásicas y contemporáneas. La introducción del molde de la desconocida en ese circuito de producción fue inmediata en sus efectos. El rostro era reproducible sin pérdida de calidad en tirajes de decenas o cientos de unidades, cada una idéntica a la anterior con la precisión que el proceso de vaciado garantizaba, y su precio de venta era accesible para el presupuesto del consumidor habitual de ese mercado. El rostro de la joven anónima comenzó a aparecer en las paredes de los estudios del barrio latino con una frecuencia que los testimonios de la época describen como ubicua. Estaba en el taller del pintor junto a los estudios anatómicos y las reproducciones de escultura griega. Estaba en la habitación del poeta junto a los retratos de las musas literarias del romanticismo. Estaba en el corredor del estudiante de medicina junto a los esquemas de anatomía facial. Estaba en todas partes sin pertenecer a ningún sitio, sin nombre, sin historia verificable,
con la única credencial de un rostro que la muerte había fijado en un estado que el París bohemio de finales del siglo XIX no tenía categoría estética para clasificar, pero que reconocía de manera unánime como bello. En un sentido que excedía la belleza convencional. La desconocida del Sena se había convertido en una musa. No había elegido serlo. No había podido elegir nada desde la noche en que el Sena la devolvió a la superficie. Los puentes del Sena en el tramo urbano de París no son, en el análisis forense de las muertes por inmersión registradas en el periodo entre 1870 y 1900, estructuras de tránsito. Son puntos de origen estadísticamente significativos en la distribución espacial de los cuerpos recuperados aguas abajo. El Pont Neuf, el más antiguo de los puentes parisinos en ese periodo, con sus 16 metros de altura sobre el nivel del agua en condiciones de caudal ordinario y su parapeto de piedra de 1,1 metros de altura sobre el nivel del tablero, era el punto de origen más frecuentemente citado en los informes de recuperación de la Brigada Fluvial de París, seguido por el Pont Royal y el Pont de la Concorde en el tramo comprendido entre la Ile de la Cité y el Quai d'Orsay. La distribución de los puntos de hallazgo de los cuerpos en relación con los puntos de entrada al agua seguía los patrones predictivos de la hidrodinámica fluvial. Un cuerpo introducido verticalmente desde el Pont Neuf con velocidad inicial 0 era transportado por la corriente entre 800 y 1.400 metros aguas abajo antes de alcanzar una zona de remanso, suficiente para su detención y flotación superficial, lo cual situaba la zona estadística de hallazgo en el entorno del Quai de la Meiji Serie I. El Quai de Jespres, exactamente la zona donde la desconocida fue recuperada. La física del impacto contra la superficie del agua desde esa altura era un proceso de transferencia de energía cinética que el cuerpo humano experimentaba de manera diferente según la posición de entrada. Una entrada vertical con los pies por delante distribuía la energía de impacto a través de la columna vertebral y las articulaciones de los miembros inferiores, produciendo lesiones características que los patólogos forenses del periodo habían aprendido a identificar como marcadores de caída, voluntaria o accidental desde altura. Una entrada horizontal, que producía un impacto de mayor superficie y menor penetración, generaba un patrón de lesiones diferente, con mayor daño en tejidos blandos y menor daño esquelético. El choque térmico inicial al contacto con el agua a 10 grados centígrados producía una respuesta de vasoconstricción periférica inmediata y una inhibición del reflejo respiratorio que en individuos con temperatura corporal normal de 37 grados centígrados podía generar una diferencia de 27 grados en la interfaz piel-agua, suficiente para desencadenar una respuesta vagal que en casos documentados había producido pérdida de conciencia en los primeros 30 segundos de inmersión. El Sena no era, en el periodo de la desconocida, el río que la iconografía romántica del siglo XIX había construido como espejo de la ciudad y arteria de la belleza urbana. Era un sistema de transporte de residuos industriales, efluentes domésticos, sedimentos arcillosos en suspensión y materia orgánica en descomposición procedente de los mataderos del norte de la ciudad y de los sistemas de alcantarillado que el barón Haussmann había conectado parcialmente a la red fluvial durante las reformas urbanas de las décadas anteriores. Su color era marrón oscuro en condiciones de caudal ordinario, con una turbidez suficiente para reducir la visibilidad bajo la superficie a menos de 30 centímetros en las zonas de mayor concentración de sedimentos. Era un sistema que ocultaba lo que recibía con la eficiencia de un medio que no distingue entre los materiales que transporta. La inspección física del cuerpo de la desconocida proporcionaba un conjunto de indicadores biológicos que los protocolos forenses del periodo procesaban como datos de clasificación socioeconómica, con una metodología que la antropología física de finales del siglo XIX había sistematizado bajo la influencia de las corrientes positivistas dominantes en la ciencia europea de la época. La ausencia de callosidades en las palmas de las manos y en las yemas de los dedos era el indicador más directamente legible.
las trabajadoras industriales del periodo, operarias textiles, lavanderas, empleadas de manufactura, desarrollaban engrosamiento del estrato córneo en las zonas de fricción repetida con herramientas, tejidos o superficies de trabajo en un periodo de entre 6 meses y 2 años de trabajo continuado, produciendo una textura superficial de la piel de las manos que era inmediatamente distinguible de la de una mujer que no realizaba trabajo manual repetitivo. Las manos de la desconocida no presentaban esas modificaciones, lo cual situaba su hipótesis biográfica fuera de la categoría del trabajo industrial o doméstico de alta intensidad física. El estado del esmalte dental, examinado mediante la apertura manual de la mandíbula en el periodo previo al establecimiento del rigor mortis completo, proporcionaba información adicional sobre la calidad de la nutrición y el acceso a los alimentos durante los años de desarrollo. El esmalte bien mineralizado, sin las hipoplasias lineales que los periodos de malnutrición severa durante la infancia dejan como marcadores permanentes en la superficie dental, era coherente con una historia nutricional sin episodios de deficiencia severa durante el periodo de calcificación dentaria, que se extiende desde el nacimiento hasta aproximadamente los 12 años. La textura del cabello, examinado después del lavado, una vez eliminados los sedimentos fluviales, era de fibra fina y bien hidratada, sin los signos de fragilidad y rotura difusa que la deficiencia proteínica crónica produce en el tallo capilar. El conjunto de estos indicadores construía una hipótesis biográfica coherente: una mujer joven de entre 16 y 25 años, con historia nutricional adecuada, sin trabajo manual intensivo, procedente de un entorno socioeconómico que podía clasificarse en el rango medio o medio-bajo del espectro social parisino o provincial de la época. La anomalía tanatológica que los patólogos del periodo registraban con una consistencia que superaba la variabilidad individual de los examinadores era la expresión facial. Los ahogamientos producen, en la mayoría de los casos documentados, una expresión residual post-mortem que combina la apertura parcial de la boca, resultado de la relajación del músculo macetero y el pterigoideo medial, con una leve contracción de los músculos periorbitales producida por el contacto inicial del agua fría con la superficie ocular. La desconocida no presentaba ninguno de esos marcadores. Su boca estaba cerrada con una presión de contacto labial que sugería una relajación muscular simétrica y completa, y la zona periorbital no mostraba las contracciones residuales esperadas. Era, estadísticamente, una excepción en el registro de expresiones faciales post-mortem en casos de ahogamiento que los archivos de la morgue de ese periodo contenían. La máscara entró en la alta cultura europea por el camino habitual de los objetos que el mercado artístico bohemio del fin de siglo distribuía desde París hacia las capitales del continente. A través de los estudiantes que regresaban a sus países de origen con reproducciones en el equipaje, a través de los corresponsales literarios que mencionaban el objeto en sus crónicas parisinas, a través de los catálogos de los talleres del barrio latino que comenzaron a incluirla en sus listas de objetos disponibles para envío. Rainer Maria Rilke, que residió en París en los primeros años del siglo XX y cuya sensibilidad hacia los objetos cargados de historia silenciosa estaba documentada en sus cuadernos de trabajo, mencionaba la máscara en términos que situaban el rostro de la desconocida en la categoría de los objetos que resisten la interpretación. No porque carezcan de contenido, sino porque su contenido excede los marcos categoriales disponibles para procesarlo. Albert Camus, que conservaba una reproducción de la máscara en su estudio, la describía como el rostro de una mujer que había encontrado antes de morir algo que la mayoría de las personas no encuentran en vida, sin especificar qué era ese algo, porque la especificación habría reducido el objeto a una interpretación y la máscara resistía las interpretaciones con la misma indiferencia con que la joven original había resistido la identificación. El estudio del escritor europeo de 1900 era un espacio de acumulación estratificada.
Libros dispuestos en estantes sin orden sistemático visible pero con una lógica de acceso frecuente que solo el propietario conocía. Manuscritos en proceso sobre superficies de trabajo cubiertas de notas marginales y correcciones. El olor específico de la tinta de escritura mezclado con el olor del papel envejecido y el polvo acumulado en las superficies horizontales donde los libros se apilaban sin espacio suficiente en los estantes. En ese entorno de densidad material y referencial, la máscara blanca de la desconocida ocupaba una posición en la pared o sobre una repisa que combinaba la función decorativa con la función de objeto de contemplación. Estaba siempre en el campo visual periférico del escritor durante el trabajo, presente sin reclamar atención activa, disponible para la mirada cuando el trabajo requería una pausa de orientación. Era un objeto que no exigía nada al que lo miraba, lo cual en el contexto de un estudio lleno de textos que exigían lectura, análisis e interpretación, era una propiedad que ningún otro objeto del espacio poseía en el mismo grado. Los archivos de la Prefectura de Policía de París para el periodo entre 1880 y 1900 contenían, en sus secciones de personas desaparecidas y cuerpos no identificados, una masa documental cuya organización reflejaba los límites del sistema burocrático de identificación disponible antes de la fotografía sistemática y la dactiloscopia. Los formularios de denuncia de desaparición eran documentos de papel de gramaje medio, rellenados a mano con tinta de hierro galotánico que con el tiempo viraba del negro original al marrón oxidado, con campos predefinidos para la descripción física del desaparecido, altura aproximada, color del cabello, color de los ojos, señas particulares visibles, última vestimenta conocida, última localización conocida y circunstancias de la desaparición. La descripción resultante era un conjunto de variables de baja especificidad discriminatoria, decenas de mujeres jóvenes de cabello castaño, estatura media y sin señas particulares desaparecían en París cada año. Y la superposición de sus descripciones en el archivo producía un conjunto de hipótesis de identificación igualmente probables e igualmente inverificables. La ausencia de fotografías previas era la limitación fundamental del sistema. La fotografía de identificación no era en ese periodo una práctica sistemática para la población general. Y la probabilidad de que una mujer joven de clase media o media baja tuviera un retrato fotográfico disponible para ser comparado con el cuerpo recuperado era estadísticamente baja. La dactiloscopia como sistema de identificación forense estaba siendo desarrollada en esos mismos años por Francis Galton en Londres y Juan Bucetich en Argentina, pero no había sido adoptada todavía por la Prefectura de Policía de París como protocolo estándar de registro de cadáveres no identificados. La desconocida del SENA era, en los términos precisos del sistema de identificación técnica disponible en su momento, un error. Un individuo que había existido con suficiente continuidad biográfica para dejar indicadores físicos de su historia en su propio cuerpo, pero que no había dejado ningún rastro en los sistemas de registro externos que habrían permitido conectar esos indicadores con un nombre, una dirección y una familia. El sistema la había perdido antes de que el río la devolviera. Y cuando el río la devolvió, el sistema no tenía las herramientas para encontrarla. Su nombre, si existió, se disolvió en el agua con la misma eficiencia con que el SENA disuelve todo lo que recibe. Solo quedó el rostro. Y el rostro no hablaba. El problema que Peter Safar y James Elam enfrentaban en la segunda mitad de la década de 1950 no era un problema médico en el sentido estricto del término. Era un problema de ingeniería pedagógica. La técnica de ventilación boca a boca que ambos investigadores habían validado como el método más eficiente de ventilación de emergencia disponible para un operador sin equipamiento médico especializado, superior en volumen de aire transferido a los métodos de compresión torácica externa que los protocolos de la época preferían, y ejecutable por personas sin entrenamiento médico previo tras un periodo de instrucción relativamente breve, requería para su
Enseñanza efectiva: un objeto sobre el que los estudiantes pudieran practicar la secuencia completa del procedimiento un número suficiente de veces para consolidar la memoria motora del gesto antes de aplicarlo en una situación real de emergencia. Los cadáveres humanos, que la tradición de la enseñanza médica anatómica utilizaba para el aprendizaje de procedimientos invasivos, presentaban limitaciones funcionales específicas para este propósito. La rigidez cadavérica alteraba la resistencia mecánica de las vías respiratorias superiores de manera no representativa de las condiciones in vivo. La ausencia de flujo sanguíneo modificaba la elasticidad de los tejidos de la pared torácica y la disponibilidad de cadáveres frescos en cantidad suficiente para sesiones de entrenamiento repetidas con grupos numerosos de estudiantes era logísticamente inviable en el contexto de los programas de formación en primeros auxilios para población no médica que Safari y Elam visualizaban como el destino final de la técnica. Los pacientes vivos en condiciones de anestesia general, que algunos programas de entrenamiento en procedimientos de vía aérea utilizaban en esa época bajo supervisión estricta, presentaban objeciones éticas evidentes para el contexto específico del entrenamiento en reanimación de emergencia, donde el objetivo era precisamente preparar a personas sin formación médica para actuar en ausencia de supervisión especializada. Lo que Safar necesitaba era un objeto que replicara con suficiente fidelidad funcional las propiedades mecánicas relevantes del cuerpo humano para el procedimiento específico que debía enseñarse. La resistencia elástica de los tejidos blandos de la vía aérea superior al flujo de aire introducido por presión positiva, la expansión torácica visible como indicador de ventilación efectiva, y la geometría facial que condicionaba el sellado de la boca del operador sobre la nariz y boca del receptor, para evitar la fuga de aire durante la ventilación. Ese objeto debía ser duradero para soportar miles de ciclos de uso sin degradación funcional, económicamente reproducible en escala industrial para permitir su distribución masiva, y suficientemente neutro en su apariencia para no generar en el estudiante una respuesta emocional de rechazo que interfiriera con el aprendizaje del procedimiento. Asmund Laerdal era en 1958 un fabricante noruego de juguetes establecido en Stavanger, cuya empresa familiar había hecho la transición en la década anterior desde la producción de tarjetas postales y artículos de papelería hacia la fabricación de juguetes de plástico blando, aprovechando la disponibilidad de los nuevos polímeros termoplásticos que la industria petroquímica europea de posguerra había comenzado a producir en escala industrial y a precios accesibles para fabricantes de tamaño medio. Laerdal había desarrollado en ese periodo una competencia técnica específica en el moldeado por inyección de cloruro de polivinilo plastificado para producir figuras con propiedades táctiles similares a la piel humana, una propiedad que sus juguetes, muñecas y figuras infantiles de superficie blanda y flexible requerían para su aceptación en el mercado y que resultaba ser exactamente la propiedad que un simulador de reanimación cardiopulmonar necesitaba en su superficie externa. El encuentro de Laerdal con la máscara de yeso de la desconocida del Sena ocurrió en el entorno doméstico de familiares que conservaban una reproducción del objeto, lo cual era en esa época una situación estadísticamente probable dado el volumen de reproducciones que habían circulado por Europa desde finales del siglo XIX. Lo que Laerdal observó en ese rostro específico, y que determinó su elección para el proyecto de simulador médico que Safar le había encargado desarrollar, no era únicamente la calidad estética de la reproducción sino una propiedad funcional que el fabricante evaluó en términos de su impacto sobre el proceso de aprendizaje, la expresión neutral del rostro, su serenidad sin tensión, su ausencia de indicadores faciales de sufrimiento o distrés, producía en el observador una respuesta emocional que Laerdal clasificó intuitivamente como compatible con el entrenamiento repetido. Un rostro que expresara agonía o terror habría generado en los estudiantes una respuesta de estrés que interferiría con la consolidación de la memoria motora del procedimiento.
Un rostro completamente inexpresivo habría reducido el realismo de la simulación hasta el punto de comprometer la transferencia del aprendizaje a situaciones reales. El rostro de la desconocida ocupaba un punto intermedio que ningún diseñador podría haber calculado deliberadamente. Era suficientemente humano para activar los mecanismos de empatía que hacen el entrenamiento significativo, y suficientemente sereno para no generar la respuesta de evitación que el sufrimiento facial produce. Laerdal tomó la decisión de utilizar ese rostro como base para el proyecto que llamaría Resucian. La decisión fue técnica en su justificación y contingente en su origen. El rostro más reproducido del siglo XX fue elegido porque estaba disponible, porque tenía las propiedades adecuadas, y porque un fabricante de juguetes noruego lo vio en la casa de unos familiares en un año que los registros no precisan con exactitud. El proceso de fabricación del primer maniquí Resucian requería la solución de un conjunto de problemas de ingeniería de materiales que el estado de la técnica en 1960 permitía abordar con herramientas disponibles pero no triviales en su aplicación específica. El cloruro de polivinilo plastificado, PVC con adición de plastificantes del tipo ftalato de dioxilo o adipato de dioxilo en proporciones de entre el 30 y el 50% en peso, era el material seleccionado para la superficie externa del maniquí por sus propiedades de dureza Shura en el rango de entre 20 y 40, rango que producía una resistencia a la deformación bajo presión de contacto comparable a la de los tejidos blandos faciales humanos y que permitía el sellado labial necesario para la ventilación sin requerir una fuerza de aplicación que difiriera significativamente de la requerida en un paciente real. La formulación específica del PVC plastificado para cada zona del maniquí variaba según los requerimientos mecánicos locales. La cara y el cuello requerían una dureza menor y una elongación a la rotura mayor que el torso, donde la simulación de la compresión torácica imponía ciclos de carga y descarga repetidos que un material demasiado blando no podría soportar sin deformación permanente progresiva. La mecánica interna del torso integraba un sistema de resortes metálicos de acero inoxidable calibrados para producir una resistencia a la compresión en el rango de entre 40 y 60 kilogramos fuerza necesaria para comprimir el esternón los 4 a 5 centímetros que el protocolo de reanimación cardiopulmonar requería, con una constante elástica diseñada para proporcionar retroalimentación táctil al operador coherente con la resistencia que la pared torácica humana presenta durante la compresión. Las válvulas de aire unidireccionales instaladas en la vía aérea simulada, construidas en polipropileno con membranas de silicona de espesor calibrado, producían una resistencia neumática al flujo de aire inspirado de entre 10 y 20 centímetros de agua, rango que replicaba la resistencia de la vía aérea superior humana en posición de extensión cervical y permitía al estudiante distinguir táctilmente entre una ventilación efectiva y una ventilación con sello facial inadecuado. La capacidad pulmonar simulada del maniquí, definida por el volumen de la cavidad torácica interna antes del punto de resistencia máxima del sistema, se situaba en el rango de entre 800 y 1.200 mililitros, coherente con el volumen corriente de ventilación de emergencia recomendado por los protocolos de SAFAR. La ironía técnica que la historia de la desconocida del Sena produce en su fase final es de una precisión que ningún novelista habría podido construir deliberadamente sin el riesgo de que el lector la rechazara por excesiva. Una joven muerta por asfixia, por privación del intercambio gaseoso que el tejido pulmonar realiza cuando el agua lo sustituye como medio de llenado alveolar, se convirtió en el objeto físico sobre el que decenas de millones de personas en todo el mundo aprendieron a restablecer ese mismo intercambio gaseoso en otros seres humanos. El rostro que el Sena había preservado mediante el frío, que el técnico de la morgue había preservado mediante el yeso, que los artesanos del barrio latino habían multiplicado mediante el molde,
que los escritores europeos habían preservado mediante la palabra, fue preservado finalmente mediante el polímero termoplástico en una forma que ninguna de las fases anteriores de su historia podría haber anticipado. La distribución global de Resucian desde su introducción comercial en 1960 produjo en las décadas siguientes una presencia del rostro de la desconocida en instalaciones de formación médica, cuarteles de bomberos, centros de primeros auxilios, hospitales y escuelas de todo el mundo, que convirtió ese rostro en el objeto facial más reproducido de la historia humana en términos de unidades físicas fabricadas, estimadas en más de 300 millones de maniquíes producidos por la Erdal Medical y sus licenciatarios a lo largo de 6 décadas. El escritor británico que acuñó la descripción de la desconocida como el rostro más besado de la historia lo hizo desde una perspectiva literaria. Pero la precisión técnica de la afirmación es verificable en términos de la estadística de los ciclos de ventilación boca a boca realizados sobre ese rostro específico en contextos de entrenamiento en reanimación cardiopulmonar desde 1960 hasta el presente. El impacto estadístico en la supervivencia global tras paros cardiorrespiratorios es, por la naturaleza de los sistemas de registro médico del periodo anterior a la estandarización de los protocolos de reanimación, difícil de cuantificar con precisión. Lo que los estudios epidemiológicos del periodo posterior a la introducción masiva del entrenamiento en RCP documentan es una reducción sostenida en la mortalidad por paros cardiorrespiratorios extrahospitalarios en las poblaciones con mayor cobertura de entrenamiento, reducción que los modelos de atribución causal sitúan parcialmente en el aumento de la tasa de intervención por testigos no médicos entrenados. Cada una de esas intervenciones fue ejecutada por alguien que había aprendido el procedimiento sobre un rostro específico. El rostro de una joven cuyo nombre el Sena se llevó en algún otoño de la década de 1880 y que el frío del agua, el yeso de París y el cloruro de polivinilo devolvieron a la historia de una manera que ningún sistema de identificación forense del siglo XIX podría haber previsto ni registrado. El registro civil la había perdido. La ciencia la encontró sin saber que la estaba buscando. La máscara de yeso de la desconocida del Sena no ingresó en el vocabulario estético del siglo XX mediante un acto deliberado de adopción cultural. Ingresó mediante el mecanismo más eficiente de difusión cultural disponible: la repetición visual de un patrón en suficientes contextos y suficientes soportes como para que ese patrón dejara de ser percibido como la reproducción de un objeto específico y comenzara a ser percibido como una norma, como la forma natural que ciertos rasgos faciales debían adoptar para ser considerados estéticamente válidos dentro del sistema de valores visuales de una época. La estructura facial que la máscara codificaba en yeso era analizable en términos de parámetros geométricos que la estética normativa del periodo podía procesar sin necesidad de referencia al origen del objeto. La distancia interocular, medida entre los cantos internos de los ojos, era proporcional a la anchura de la nariz en la base, relación que los sistemas de proporción facial de la tradición clásica europea consideraban indicador de simetría bilateral de alta calidad. El arco supraciliar, la curvatura de las cejas sobre el reborde orbitario, presentaba una geometría de parábola de apertura media, sin la angulación pronunciada que las expresiones de tensión o alerta producen en ese grupo muscular, lo cual contribuía a la lectura del rostro como un sistema en estado de reposo completo. La curvatura de los labios en la comisura era el elemento de mayor complejidad semiótica del conjunto. Producía una inflexión ascendente de aproximadamente 3 a 4 grados sobre la horizontal que el sistema de reconocimiento facial humano procesaba como indicador de valencia emocional positiva, sin alcanzar el umbral de activación de los músculos cigomáticos mayores que caracteriza la sonrisa plena y que el sistema interpreta como expresión social activa y dirigida. Era una curvatura que estaba exactamente en el límite entre la neutralidad y la expresión.
en el punto donde el observador no podía determinar con certeza si estaba viendo una sonrisa o la geometría neutral de un rostro específico. Esa indeterminación era su propiedad estética más reproducida y más influyente. Los directores del cine mudo europeo y americano de los años 10 y 20 enfrentaban un problema técnico específico que la estética de la impasibilidad resolvía con una eficiencia que ninguna otra convención expresiva disponible podía igualar, en ausencia de sonido y con una resolución de imagen que hacía ilegibles las microexpresiones faciales que en la interacción humana directa transmiten los matices del estado emocional. El primer plano de un rostro en movimiento expresivo resultaba frecuentemente sobreactuado, con gestos amplificados que la pantalla devolvía como caricatura en lugar de emoción. El rostro inmóvil, en cambio, con su ambigüedad semántica intacta, generaba en el espectador un proceso de proyección activa, ante la ausencia de indicadores expresivos unívocos. El sistema interpretativo del observador completaba el estado emocional del personaje a partir de su propio contexto narrativo y emocional, produciendo una identificación más profunda y más personalizada que la que cualquier expresión explícita podría generar. La mirada hacia adentro, los ojos ligeramente bajos, el foco visual no dirigido hacia ningún punto exterior del encuadre. Era la codificación cinematográfica directa de la postura ocular que la máscara de la desconocida presentaba con los párpados cerrados, una orientación visual que el espectador leía como introspección, como acceso a un estado interior que la pantalla no mostraba pero que la arquitectura del rostro sugería con suficiente especificidad para activar la imaginación del observador. La industria cosmética europea y americana de los años 20 y 30 atravesaba una transformación estructural que la convertía por primera vez en una industria de consumo masivo accesible a las clases medias urbanas. Gracias a la mecanización de los procesos de fabricación y al desarrollo de materiales de maquillaje estables, higiénicos y económicamente reproducibles en escala industrial. En ese contexto de expansión del mercado cosmético hacia nuevos segmentos de consumidoras, la definición del canon estético de referencia tenía consecuencias económicas directas. El ideal de belleza que las revistas de moda, los carteles publicitarios y las actrices de cine codificaban para su audiencia determinaba qué productos eran necesarios para aproximarse a ese ideal, y por tanto qué productos la industria debía producir y promover. La palidez del yeso, la superficie blanca mate, sin translucidez, sin el tono rosado que la circulación sanguínea produce en la piel viva, era replicable mediante la aplicación de polvos de talco puro o de bases de maquillaje con alta concentración de dióxido de titanio. El pigmento blanco que la industria cosmética del periodo había comenzado a utilizar en sustitución del cerusa, carbonato de plomo, que los productos de maquillaje anteriores usaban como agente de opacificación pero que presentaba una toxicidad acumulativa que la medicina del periodo había comenzado a documentar. El resultado cosmético buscado era una superficie facial de reflectancia difusa uniforme, sin los puntos de brillo que la piel natural produce en las zonas de mayor actividad sebácea, y con una cobertura de las variaciones de tono natural de la piel que producía la apariencia de una superficie continua, homogénea y sin textura visible, es decir, la apariencia de una superficie de yeso aplicada sobre una estructura facial con las proporciones de la máscara. El corte de cabello que los registros de moda del periodo documentan como predominante en el segmento de las mujeres urbanas jóvenes de clase media europea entre 1920 y 1935. El llamado corte a la Garcone, con el cabello cortado por encima de la nuca y peinado pegado al cráneo con fijadores de brillantina o agua azucarada, producía un perfil lateral de la cabeza que reducía el volumen capilar a su mínimo estructural y exponía la totalidad del contorno facial al observador sin la mediación de los encuadres que los peinados de mayor volumen generaban alrededor del rostro. Era,
En términos de semiótica visual, un peinado que maximizaba la legibilidad de la geometría facial y minimizaba los elementos contextuales que rodeaban esa geometría, produciendo exactamente el efecto de aislamiento del rostro sobre un fondo neutro que la máscara de yeso producía sobre su soporte de pared o repisa. La referencia no era declarada. No era necesario declararla para que el patrón se transmitiera. La producción industrial de réplicas de la máscara de la desconocida para el mercado decorativo doméstico alcanzó en el periodo entre 1900 y 1940 un volumen que los registros comerciales de los talleres parisinos del barrio latino y de sus imitadores en Berlín, Viena, Londres y las principales ciudades industriales de Europa permiten estimar en decenas de miles de unidades anuales, con una distribución de mercado que había migrado desde el segmento inicial de artistas y estudiantes bohemios hacia el segmento de la clase media urbana con aspiraciones culturales. El objeto había completado el trayecto habitual de la difusión estética en las sociedades modernas, de la vanguardia artística al mercado de masas, de la singularidad del objeto original a la reproductibilidad industrial de la réplica, de la morgue a la sala de estar. La presencia del rostro de una muerta desconocida en el espacio doméstico de familias burguesas europeas respondía a una lógica cultural que la sociología del periodo no había sistematizado todavía, pero que los testimonios de los propietarios de esas réplicas articulaban en términos consistentes. El rostro de la desconocida no producía en el espacio doméstico la respuesta de incomodidad que la presencia explícita de la muerte generalmente produce en los entornos diseñados para la vida cotidiana, porque la expresión del rostro había neutralizado el contenido tanatológico del objeto mediante la superposición de una serenidad que el observador procesaba no como el estado final de una muerte por ahogamiento, sino como una expresión de paz que podría pertenecer igualmente a un sueño profundo. La máscara era aceptable en la sala de estar porque no se parecía a la muerte. Se parecía al descanso. La textura del yeso envejecido añadía una dimensión temporal al objeto que las réplicas recién fabricadas no poseían. La superficie del yeso expuesta al aire durante años desarrollaba una pátina de carbonatación superficial que oscurecía ligeramente el blanco original hacia un marfil cálido y producía una microtextura de cristalización que la luz lateral de las lámparas de aceite o las velas revelaba como un relieve casi imperceptible. Las sombras que esa luz producía en las cavidades orbitales, en los surcos nasolabiales y en la curva de la comisura labial variaban con el ángulo y la intensidad de la fuente luminosa, produciendo la impresión de una expresión que cambiaba levemente con las condiciones del espacio, como si el rostro estuviera en un proceso continuo de micromodificación que la observación directa no podía fijar en un estado definitivo. La transición de la máscara de la desconocida desde objeto de culto estético hacia insumo de la producción industrial de maniquíes de vitrina siguió la lógica del proceso de estandarización que la economía de la segunda revolución industrial aplicaba de manera sistemática a cualquier forma que hubiera demostrado su eficacia funcional en un mercado. La simplificación progresiva de los detalles no esenciales para reducir el coste de producción. La abstracción de los rasgos específicos hacia una versión genérica que conservara las propiedades funcionales del original sin reproducir su singularidad completa. Y la producción en serie de esa versión genérica mediante moldes industriales capaces de generar miles de unidades idénticas por ciclo de producción. Los fabricantes de maniquíes de vitrina que comenzaron a dominar el mercado del equipamiento comercial europeo y americano en las décadas de 1910 y 1920 requerían rostros que fueran simultáneamente atractivos para el consumidor potencial, es decir, que activaran en el observador las respuestas estéticas positivas asociadas con la belleza facial dentro del canon vigente, neutros en su expresión para no competir con los productos que el maniquí debía exhibir y reproducibles en escala industrial, sin los costes de la producción artesanal individual.
La geometría de la máscara de la desconocida satisfacía esos tres requisitos con la precisión de un objeto que había sido calibrado por décadas de selección cultural. Era bella dentro del canon porque el canon se había formado en parte a partir de ella. Era neutral en su expresión porque su expresión era la neutralidad llevada a su forma más elaborada. Y era reproducible porque ya existían centenares de moldes que habían demostrado su fidelidad dimensional durante décadas de uso continuado. El proceso de simplificación industrial eliminó progresivamente los detalles de alta resolución, la textura de los poros, la geometría individual de las pestañas, las microasimetrías que hacían el rostro original reconociblemente humano en lugar de geométricamente perfecto, y retuvo únicamente los parámetros proporcionales que la respuesta estética del consumidor requería. Las distancias relativas entre los rasgos, las curvaturas generales de cada elemento facial, la inclinación característica de la comisura labial. Lo que quedó después de ese proceso de abstracción era una versión del rostro de la desconocida que no era ya el rostro de ninguna persona específica sino el esquema de un tipo facial. Una plantilla que la industria podía reproducir en cera, en plástico, en fibra de vidrio, en cualquier material que el estado de la técnica de cada década pusiera a disposición del fabricante. La joven sin nombre que el Sena devolvió a la superficie en algún otoño de la década de 1880 se había convertido en una norma. Miraba desde las vitrinas de las tiendas de todas las ciudades del mundo occidental con los ojos que el yeso había vaciado, con la sonrisa que la muerte había fijado, sin saber que era ella ni poder ser otra cosa que lo que el frío del agua y el tiempo habían hecho de su rostro. La genética forense moderna dispone de herramientas de análisis de material genético degradado que habrían resultado inconcebibles para los patólogos de la morgue de París que examinaron el cuerpo de la desconocida en la década de 1880. La secuenciación de nueva generación permite en condiciones técnicas óptimas recuperar información genómica utilizable de muestras biológicas con fragmentación severa del ADN, incluyendo muestras óseas de individuos fallecidos siglos o milenios antes del análisis, siempre que las condiciones de preservación del material hayan limitado la velocidad de las reacciones de degradación química que descomponen la doble hélice en fragmentos de longitud progresivamente menor hasta hacerlos inútiles para la reconstrucción de secuencias informativas. La degradación genómica sigue una cinética dependiente de la temperatura, la humedad, la acidez del entorno y la exposición a la radiación ultravioleta, en condiciones de enterramiento en suelo frío y seco. Muestras óseas de 3000 años de antigüedad han proporcionado genomas recuperables con cobertura suficiente para el análisis filogenético y de identidad. En condiciones de inmersión fluvial seguida de exposición al aire durante el periodo de exhibición en la morgue, seguida de inhumación en condiciones no documentadas en un cementerio urbano de finales del siglo XIX cuya ubicación no ha sido registrada con la precisión necesaria para la localización del enterramiento, el material genético de la desconocida habría experimentado una tasa de degradación considerablemente superior. El obstáculo técnico principal no es, sin embargo, la degradación del material biológico. Es la ausencia de una referencia de comparación. La identificación genética de un individuo sin identidad conocida requiere la comparación del perfil genético extraído de sus restos con el perfil genético de un familiar biológico conocido que aporte la secuencia de referencia necesaria para establecer la relación de parentesco. Sin un nombre, sin una familia identificada, sin una línea genealógica que conecte a la desconocida con un individuo vivo o con restos identificados de un descendiente, el perfil genético extraído de sus restos. En el caso hipotético de que esos restos fueran localizables y el material genético recuperable, no tendría ninguna secuencia de referencia contra la que compararse. Produciría un dato sin contexto, una secuencia de pares de bases nitrogenadas que describiría con precisión molecular a una persona cuyo nombre seguiría siendo desconocido después del análisis.
La ciencia forense moderna puede leer el texto genético de la desconocida con una resolución que sus contemporáneos no podían imaginar. No puede encontrar al lector que ese texto necesita para producir significado. La desconocida ocupa en el sistema de la identificación forense contemporánea la misma posición estructural que ocupaba en el sistema de identificación de la Prefectura de Policía de 1880. Un punto ciego en el que la tecnología disponible no produce el resultado que su lógica prometería, no por limitación de la herramienta sino por ausencia del contexto que haría la herramienta útil. El rostro más reproducido del siglo XX no tiene número de identificación. No tiene código genético registrado. No tiene fecha de nacimiento verificable. Tiene únicamente la geometría que el frío del Sena preservó y el yeso fijó, y esa geometría es, para todos los sistemas de identificación que la humanidad ha construido desde entonces, suficiente para reproducirla e insuficiente para nombrarla. Las estimaciones del impacto acumulado del entrenamiento en reanimación cardiopulmonar sobre la mortalidad por paros cardiorrespiratorios extrahospitalarios en las poblaciones con alta cobertura de formación sitúan el número de vidas preservadas mediante intervención de testigos entrenados en un orden de magnitud que los sistemas de registro epidemiológico no pueden cuantificar con precisión, pero que los modelos de atribución causal estiman en decenas de millones de personas a lo largo de las 6 décadas transcurridas desde la introducción del maniquí resucian en los programas de formación en primeros auxilios. Cada una de esas personas recibió en el momento crítico de su paro cardiorrespiratorio la intervención de alguien que había aprendido el procedimiento sobre un rostro específico. El rostro que Asmund Laerdal eligió porque su expresión de serenidad reducía el estrés del aprendizaje y aumentaba la tasa de retención de la memoria motora del gesto. El rostro de una joven que murió por privación del intercambio gaseoso en las aguas del Sena en algún otoño de la década de 1880 se convirtió en el instrumento de enseñanza mediante el cual ese mismo intercambio gaseoso fue restituido en millones de personas que de otro modo habrían muerto sin intervención. La paradoja técnica es de una precisión que ningún sistema de planificación causal podría haber producido deliberadamente. La muerte individual por asfixia de una joven sin nombre se multiplicó a través de la cadena de preservaciones que el azar y las decisiones de otros produjeron, en millones de actos de respiración recuperada. El rostro que el ahogamiento había dejado en un estado de serenidad que el técnico de la morgue encontró digno de preservar, que los artesanos del barrio latino encontraron digno de reproducir, que los escritores europeos encontraron digno de interpretar, que Laerdal encontró digno de moldear en cloruro de polivinilo, era ahora un estándar de seguridad biológica. Un objeto técnico certificado por organismos internacionales de normalización, con especificaciones de resistencia mecánica, propiedades neumáticas y materiales de fabricación reguladas por protocolos que se actualizan periódicamente para mantener la fidelidad funcional de la simulación con los protocolos de reanimación vigentes. La desconocida había entrado en el sistema de normas técnicas internacionales sin nombre, sin número de identidad, con únicamente la geometría de su rostro como credencial de entrada. El tramo del Sena entre el Pont Neuf y el Quai de la Mégisserie donde el cuerpo de la desconocida fue recuperado es hoy uno de los sectores de mayor densidad turística de París. Las orillas del río en ese tramo han sido remodeladas en sucesivas intervenciones urbanísticas durante el siglo XX hasta su configuración actual de paseos peatonales de losas de granito y hormigón, con iluminación de sodio a lo largo del parapeto y embarcaderos de uso turístico a intervalos regulares. El agua del Sena en ese punto tiene en el siglo XXI una composición química significativamente diferente a la de la década de 1880. Los programas de saneamiento fluvial implementados desde los años 70 han reducido la concentración de efluentes industriales y domésticos sin tratamiento que caracterizaba el río en el periodo industrial.
y los sistemas de monitorización de la calidad del agua instalados por las autoridades ambientales francesas registran en tiempo continuo parámetros de oxígeno disuelto, turbidez, pH y concentración de contaminantes específicos que habrían resultado incomprensibles para los trabajadores del Guay de la Meji serie que recuperaron el cuerpo de la joven. Los turistas que caminan por esas orillas en cualquier tarde del año actual no saben, con la excepción de los que han buscado específicamente esa información, que el punto geográfico que atraviesan es el punto de llegada de un cuerpo que cambió la historia de la medicina sin que nadie lo planeara. La ciudad ha cambiado sus materiales de manera tan completa que la continuidad física entre el Sena de 1880 y el Sena actual es únicamente la del agua, que es el mismo río en el sentido en que el nombre es el mismo, pero no en el sentido en que la composición química, la temperatura media, la turbidez o la velocidad de la corriente sean los mismos. El río que preservó el rostro de la desconocida durante el tiempo suficiente para que llegara a la orilla en el estado en que llegó ya no existe como sistema físico. Existe como nombre y como geografía, pero no como el entorno específico que produjo el efecto que la historia registra. La máscara de yeso, en cambio, permanece inalterada en su diseño original desde el momento en que el técnico de la morgue retiró el molde negativo de la superficie del rostro. Las reproducciones contemporáneas son funcionalmente idénticas a las del siglo XIX porque el proceso de vaciado en yeso no ha sido mejorado en su fidelidad dimensional por ninguna tecnología posterior para ese uso específico. El tiempo ha pasado por el río y no ha pasado por la máscara, lo cual es la inversión exacta de lo que ocurre normalmente con los materiales que el agua toca y los que el yeso preserva. La narrativa de la desconocida del Sena es, en sus términos más reducidos, la historia de una entropía biográfica completa. Una persona que existió con suficiente continuidad temporal para desarrollar los indicadores físicos de una historia, la textura de las manos, la calidad del esmalte dental, la estructura ósea que la nutrición adecuada produce, pero que no dejó ningún rastro en los sistemas de registro externos que las sociedades modernas utilizan para preservar la existencia de los individuos. Sin certificado de nacimiento localizable. Sin registro parroquial identificado. Sin fotografía previa. Sin familiar que la reclamara. La entropía biográfica, que es la tendencia de la información sobre una persona a dispersarse y degradarse con el tiempo hasta hacerse irrecuperable, completó su proceso en ella con una velocidad y una totalidad que los sistemas de identificación de 3 épocas tecnológicas distintas no han podido revertir. Lo que sobrevivió a esa entropía no fue información biográfica, fue geometría facial. Y esa geometría, preservada por el frío del agua y el yeso de París, produjo mediante una cadena de contingencias no planificadas una de las paradojas más precisas que la historia de la medicina registra. El rostro más anónimo del siglo XIX se convirtió en el rostro más funcionalmente presente del siglo XX, no como identidad sino como forma, no como persona sino como patrón, no como historia sino como herramienta. El estudio se oscurece. La lámpara que iluminaba la máscara desde un ángulo lateral se apaga, y la sonrisa de la desconocida desaparece en la oscuridad con la misma gradualidad con que la tarde desaparece en la noche. Sin un momento preciso de transición, sin un instante identificable en que la luz deja de ser luz y la oscuridad comienza a ser oscuridad. El aire del estudio se enfría lentamente hacia el equilibrio con la temperatura exterior. Los sonidos de la ciudad entran desde afuera con la atenuación que las paredes y el cristal de la ventana producen en las frecuencias altas, dejando pasar únicamente el rumor grave y continuo del tráfico y el viento, que son los ruidos de fondo de cualquier ciudad en cualquier noche y que no pertenecen a ninguna historia específica. La desconocida no tiene nombre. Tiene un rostro. Y el rostro, en la oscuridad del estudio que se enfría, no es visible. Solo está. Como el río. Como la respiración.
como el tiempo que pasa sobre las cosas sin pedirles que recuerden su paso. El registro se cierra. Lo que sigue es silencio. Y el silencio, a diferencia de la historia, no necesita que nadie lo escuche para existir.